Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Hola Fede, Estefano, Micaela, Luli, Sofi, Katy, ¿cómo andan todas y todos? Alfon. Hola Luchi, ¿qué tal? ¿Qué tal Andrea, Sandro? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Agus, ¿cómo andás? Bueno, antes de empezar una, una información, así ya les queda a ustedes. La semana que viene, no van a tener por lo menos la actividad teórica, porque tenemos exámenes ese día. La facultad ha decidido que en la semana donde hay exámenes en los departamentos no se va a dictar clase. Así que el jueves que viene no van a tener teóricos. Así que eso anótenlo para que no les quede en el aire y puedan recordarlo. Eso por un lado. Ustedes saben que esta decisión es porque los exámenes se hacen online, igual que este tipo de clases, y bueno, nosotros tenemos previsto los días jueves tomar exámenes a abogacía, jurídicas y a política. Eso quería decirles antes de empezar la actividad. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Como siempre les digo, ustedes, hola Nicolás, ustedes me dejan algún tipo de pregunta o de sugerencia que tienen para hacerme y luego de la clase yo se las contesto. Así vamos agilizando el diálogo en esta modalidad virtual. Bueno, entonces dicho esto de que las semanas que vienen no tenemos clases, entonces avanzamos, hola Valentina, avanzamos hacia un autor que ustedes quizás lo han escuchado, lo han leído, pero que tiene una importancia bastante fundamental dentro del contexto de las ciencias sociales. Me estoy refiriendo a Michel Foucault. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros, así rápidamente, habíamos planteado que vamos a trabajar el módulo sobre el poder y habíamos visto ahí la posibilidad de por lo menos pensar en tres autores? Marx, que fue el que dimos la semana pasada, Weber, que aún no lo hemos visto, y Michel Foucault. Y en ese sentido,
esos son tres autores, pero podrían ser otros. Nosotros lo hemos hecho una selección para entender un poco cómo es la complejidad del problema del poder. Y hola Darío, ¿cómo andás? Y en ese sentido, hoy vamos a tratar de desarrollar algunas de las ideas generales sobre Foucault a partir de entender fundamentalmente qué conoce o qué entiende el autor por poder y cómo ese poder se ve expresado en un tipo particular de sociedad que es la sociedad disciplinada. Entonces, como para que ustedes subrayen, vamos a ver el tema del poder con Foucault y fundamentalmente cuáles son las consecuencias sobre lo que él denomina sociedad disciplinaria. Dicho de otra manera, un poco más preciso para el propio autor, lo que vamos a tratar de constituir es un conjunto de ideas respecto al poder disciplinario. Esa es, por decirlo de alguna forma, la idea general de esta tarde. Entonces, primera aproximación, y yo voy a tratar de ir jugando con lo que dice Foucault y con lo que dice Weber y con algún otro autor, con otro autor como Marx, Weber, a los fines de poder contextualizar al propio autor en el marco de las ideas sobre el poder en las ciencias sociales. Quizás lo más interesante es lo que el propio autor, hola Viviana, se pregunta: ¿de dónde viene el poder y cómo se ejerce el poder? ¿De dónde viene el poder y cómo se ejerce ese poder? Y aquí el cómo es en el sentido de cómo se manifiesta el poder y no cómo se ejerce y qué pasa cuando los individuos ejercen ese poder. Dicho de otra manera, para Foucault lo importante es reconocer cómo se manifiesta el poder en la sociedad y más particularmente cómo se ejerce el poder sobre los individuos. Fíjense ustedes que yo estoy hablando de individuos y con Weber podríamos hablar de actor y con Marx de sujeto. Entonces, primera cuestión interesante es reconocer que este tipo de autores plantean el problema del poder como la manifestación de algo, con la manifestación de que ese poder significa un conjunto de relaciones asimétricas entre los participantes. En ese sentido, entonces, el cómo del poder de Foucault viene a plantear una cuestión bastante interesante en términos de dónde uno tiene que ubicar en el contexto teórico de este autor. Y quizás él va a decir que estudiar el cómo del poder es captarlo, va a decir, en términos de dos referencias, en términos de dos mecanismos, de referencias, respecto a las reglas del derecho y respecto a los efectos de verdad que produce el poder. Dicho de otra forma, el poder entendido de Foucault, cuando uno lee a Foucault, encuentra esa tensión y esa búsqueda de él para separar el problema del poder de lo meramente formal y jurídico, para entenderlo como consecuencia o como efectos que generan unos mecanismos sobre la sociedad. En esas dos tensiones entre el formal jurídico y los efectos de poder
es donde Foucault trata de desarrollar sus ideas, ¿cierto? Y en consecuencia, él prefiere poner por lo menos entre signos de pregunta el problema del poder estrictamente formal y jurídico, y prefiere llevarlo a un análisis vinculado fundamentalmente a través de relaciones. Es decir, para Foucault el problema es un problema de múltiples relaciones que se establecen o que atraviesan y surcan la sociedad. Y fíjense ustedes que lo que estamos diciendo es que no desconoce que hay un poder formal, jurídico, y que tiene, si se quiere, incidencia en la vida de las personas. Pero él viene a pensar el poder de otra manera. Permítanme el término. Viene como a poner de cabeza el problema del poder del poder formal jurídico, y reconoce que hay otras manifestaciones de poder dentro de la sociedad. ¿Y dónde se dan eso? Fundamentalmente en todas las relaciones que se establecen en el ámbito de la sociedad. Pero hay un elemento importante en el tema del poder que plantea Foucault, y es que ese poder está vinculado fundamentalmente a la necesidad de producir verdad. Va a decir Foucault que solo se ejerce poder mediante la producción de verdad, que el poder, desde la perspectiva de Foucault, exige producir verdad, la necesita para funcionar. Va a plantear que estamos condenados a producir verdad. Está obligado el poder a producir esa verdad porque es una forma de legitimarse. Entonces, ¿qué ocurre entonces con Foucault? Que para entender el problema del poder hay que entenderlo en relación a la producción de la verdad. ¿Y cómo se genera la producción de la verdad desde el poder? A partir de discursos de verdad. Esos discursos, de alguna manera, vienen a legitimar el poder en Foucault. Estamos obligados entonces a producir verdad, y estamos obligados a generar esa verdad a partir de discursos legitimados, creíbles, de manera tal que puedan dispersarse por toda la sociedad. En consecuencia, esta primera introducción nos viene a demostrar, o nos viene a mostrar, mejor dicho, que el pensamiento de Foucault sobre el poder es un pensamiento donde el poder no debe ser entendido como mera represión. Subrayen esto, el poder en Foucault no es una mera noción de represión, no es una perspectiva que solamente subraye lo prohibido con el tú no debes, sino que el poder en Foucault es visto, observado, analizado desde ese como positivo, y que implica que la búsqueda del poder es lograr la obediencia por parte de los individuos en sociedad. Y en ese sentido va a decir Foucault, para lograr ese tipo de obediencia, el poder, subrayen esto, produce cosas. El poder produce cosas. ¿Qué es lo que produce el poder? Va a decir Foucault. El poder produce discursos, ya lo habíamos dicho, que son los que van a legitimar de alguna manera ese poder en la sociedad. Genera formas de saber. El poder está condenado a generar verdad, pero también está obligado
a generar conocimiento, saber, y también viene a inducir placer. Entonces, esa obediencia que busca el poder en Foucault reconoce que ese poder viene a producir cosas, inducir placer, formar saber y producir discursos. En consecuencia, con esta mirada, el poder de Foucault es una concepción alejada de lo meramente formal, jurídico, reglamentario, sino que aparece la idea de que además de las instituciones, además de los aparatos que pueden sujetar a los individuos o los ciudadanos en la sociedad, existe, va a decir Foucault, un tipo de poder que se puede denominar como formas locales. Formas locales que le permiten a Foucault entender que el poder no es únicamente la posibilidad que, permítanme el término, viene de arriba hacia abajo de un poder central. No, va a decir Foucault. El poder, ahora entendido, sobre todo a partir del final del siglo XIX, es un sistema de relaciones de fuerzas donde los individuos intentan generar efectos de poder en sus prácticas reales. Fíjense ustedes, chicos, que estamos en una discusión muy interesante sobre cómo viene a plantearse el poder en la sociedad industrial, en la sociedad actual, tal cual lo plantea este autor francés. Por eso, para Foucault, esta idea de que el poder es mucho más que una mera situación ubicada en un centro desde arriba hacia abajo, sino que el poder está disperso por la sociedad. El poder genera mecanismos por los cuales se ejerce ese tipo de poder. Y cuando digo que ese poder adquiere formas locales, diseminadas, dispersas por la sociedad, implica en reconocer, por ejemplo, que hay enclaves donde se ejerce el poder. Esos puntos descentrados, va a decir Foucault, lo ve uno en los hospitales, en la cárcel, que alguien recién mencionó, en la escuela. Es decir, que ahora lo que importa es no solamente quién detenta el poder, sino dónde se produce y dónde y de qué manera se ejerce el poder en la sociedad. En consecuencia, estamos en un planteo totalmente distinto de lo que podría pensar Marx, que plantea el problema del poder en torno de las clases sociales, o el que plantea Weber en torno de la mera legitimidad de la autoridad. Aquí el poder viene a ser una suerte de contrapoder, como lo plantea el autor, respecto al poder único, al poder central que muchas veces deviene, por ejemplo, del Estado. En consecuencia, para Foucault, una primera síntesis es que viene a plantear una idea de poder mucho más elástica, mucho más fluida que lo que planteaba fundamentalmente la mirada más jurídica formal de los siglos XVII, XVIII y XIX e incluso en la actualidad. En ese sentido, entonces, para que el poder tenga la capacidad de reproducirse, por decirlo de alguna forma, Foucault va a plantear algunas cuestiones interesantes y va a decir que, como recién dije, el poder necesita crear objetos de saber, de conocimiento, debe acumular informaciones, las debe hacer emerger en las prácticas y las debe utilizar. Es decir, se debe crear lo que
Foucault denomina un factor perpetuo del saber, porque es a partir de ese saber, a partir de ese conocimiento, donde el poder se manifiesta en la sociedad. Pero, ¿cómo se manifiesta? A partir de lo que se denominan subrayan estos, efectos del poder. Dicho de otra forma, el poder viene a plantear tres situaciones que hay que tener en cuenta. Que hay una relación entre poder y saber, el poder produce verdad, y tres, el poder genera resistencia. Vamos a plantear algunas de las cuestiones respecto a cada una de estas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Así avanzamos? Entonces, si tienen dudas me las dejan ahí escrito y yo cuando finalice la clase en algún momento respondo. Entonces, voy a plantear algunas cuestiones respecto a estas tres características. La relación, primero, algo hemos dicho ya, pero vamos a tratar de volver a sintetizar las ideas. Con respecto a la relación entre poder y saber, el poder, hemos dicho que crea objetos de saber, es decir, genera o acumula informaciones y tiene repercusiones sobre los individuos. Esas repercusiones vienen a ser los efectos del poder. Efecto entendido como una consecuencia concreta de una acción con respecto a un determinado individuo. Decimos que el poder produce verdad. ¿Qué significa eso? Que el poder viene de alguna manera a presentarnos la distinción entre lo que considera falso y lo que considera verdad. Porque de esa forma es como se generan los verdaderos efectos específicos del poder. La verdad, en el Foucault, siempre está vinculada a sistemas de poder que producen y que lo sostienen y que en consecuencia va a generar efectos que va a inducir y a prorrogar el poder permanentemente. Foucault, como buen teórico, va a señalar que no toda la sociedad tiene el mismo régimen de poder, sino que tendrá que ver con la característica del momento, el proceso histórico constituido, los actores intervinientes. Y justamente respecto al poder, a los actores intervinientes, la tercera característica tiene que ver con esto, con que el poder siempre genera enfrentamiento en torno de esa verdad. La verdad que se busca sostener a través de informaciones, acumular conocimiento, lo que fuere, va a decir Foucault, siempre existe la posibilidad de que haya distintos puntos de resistencia dentro de la sociedad. En consecuencia, el poder, además de lo anterior, genera resistencia, porque el ser humano siempre tiene la posibilidad de decir no. Y es en ese no donde aparece el punto de inflexión, el punto de posible ruptura, según el planteo de Foucault. En consecuencia, para Foucault, esas tres características, es decir, la relación entre poder y saber, la capacidad o la necesidad de producir verdad y la capacidad de generar resistencia, son características del poder respecto a cómo genera efectos sobre
el individuo en sociedad. Mailou, te lo repito rápidamente, 3 características que plantea el autor son relación entre poder y saber, el poder produce verdad y el poder genera resistencia. Ahora bien, gracias Fede, gracias por escribir. Ahora bien, hay una cuestión interesante en torno de lo que venimos planteando, y que el poder visto así como recién lo estamos manifestando, expresando, en realidad pareciera ser más una acción declamativa que una cuestión efectiva y concreta sobre prácticas reales. Por eso siempre es necesario ahondar un poco más en el planteo de Foucault, y Foucault va a decir que ese poder que se genera a partir de la acumulación de conocimiento, a partir de la individualización de los individuos y todo lo que veníamos diciendo, se puede de alguna forma expresar sobre la base de 2 grandes categorías. Una llamada anátomo-política, subrayen esto, anátomo-política, y la segunda, la biopolítica. Empecemos por la primera, que es la más vinculada, si me permiten el término, al individuo, a esta individualidad, que es el poder que se ejerce sobre los cuerpos de los individuos. El poder busca individuos dóciles, naturalizados, disciplinados. Es decir, es un poder que se ejerce sobre los individuos, sobre Juan, Pedro, María, lo que fuere. Cada uno de esos es individualizado al extremo, es clasificado, va a decir Bourdieu, y en función de eso es estratificado, y en función de eso el poder viene de alguna manera a generar efectos de poder sobre el cuerpo. Es una mirada en la cual el poder se posa sobre el cuerpo individualmente. Anátomo-política y biopolítica valentina. Y ese poder de esa anátomo-política es el poder sobre la anatomía del individuo. Es el poder que busca, son los efectos que busca el poder para individualizar, clasificar, registrar a cada uno de los individuos en sociedad. Pero hay un poder mucho más general, que es el poder sobre las poblaciones. A ese poder sobre las poblaciones, el autor lo denomina biopolítica. Al anterior la denominaba anátomo-política, poder sobre los cuerpos de los individuos. Ahora viene a ser una cuestión más general, el poder sobre poblaciones, el poder ejercido sobre las poblaciones. Es la capacidad que tiene el poder de inscribirse en la biopolítica, en las políticas, en el registro de las poblaciones, en la clasificación de las poblaciones, para que puedan ser poblaciones dóciles, disciplinadas y normalizadas. Entonces fíjense ustedes que vemos en Foucault una característica interesante. El poder se ejerce sobre los individuos, pero también el poder es ejercido en términos más generales sobre poblaciones. Entonces, habrán observado ustedes que entender a Foucault es entender un registro mucho más complejo que el poder formal que lo da, por ejemplo, un centro único que viene del poder del soberano, como dice Foucault. Entonces, con Foucault estamos en un planteo teórico que es contemporáneo, que viene de alguna manera a sobreseer y a poner en cuestión autores como Marx, autores como Weber,
como el propio Parsons. Él de hecho tiene una fuerte disputa con el marxismo de la década del 60, casi nada tiene de funcionalista y poco de beberiano. Entonces, como buen autor contemporáneo y como uno de los teóricos más importantes, ha generado su propio modelo de análisis. Ahora bien, todo lo anterior, va a decir Foucault, todo lo anterior puede ser de alguna manera encauzada en términos de indagar sobre los problemas que acarrea el poder. Entre las consecuencias que tiene el poder, obviamente están los procesos de dominación y sometimiento de unos individuos, de unas instituciones con respecto a otras. Ahora, sobre esa base, el autor va a decir que si nosotros tenemos que abordar el problema del poder tal cual lo venimos desarrollando, en realidad, va a decir el autor, vamos a tener que considerar algunas precauciones que nos lleven a buen puerto en el análisis. Él las denomina precauciones de método. Ustedes sabrán por alguna otra materia que es el método, para qué sirve el método. Solamente señalar que el autor va a decir que el método es un elemento fundamental para entender el problema del poder hecho cosa, materializado en la sociedad. Para lo cual, va a decir Foucault, hay que tener 5 precauciones de método en el momento de analizar el problema del poder en la sociedad. Yo se las dicto y luego las charlamos un rato. La primera precaución de método tiene que ver con captar el poder en sus extremos. Captar el poder en sus extremos. La segunda precaución del método, estudiar el poder por el lado de sus prácticas reales. Estudiar el poder por el lado de sus prácticas reales. La tercera cuestión de método, entender al poder como algo no macizo ni homogéneo. Como algo no macizo ni homogéneo. La cuarta precaución de método que plantea el autor es que el poder debe ser analizado de manera ascendente. De manera ascendente. Y finalmente, entender al poder que no necesariamente es una cuestión ideológica. Entonces, no es una cuestión ideológica, análisis ascendente del poder, no algo macizo y homogéneo, entenderlo por las prácticas reales y, de alguna manera, la primera, captar el poder en sus extremos. ¿Qué significa esta historia de captar el poder en sus extremos? ¿Qué va a decir Foucault? Y aquí uno puede ver efectivamente la diferencia entre pensar en términos formales jurídicos y pensar en términos de un ordenamiento disciplinario del poder. Va a decir Foucault que el poder debe ser captado, analizado en sus extremidades, donde se vuelve más capilar, va a decir el autor, en donde las formas institucionales son más regionales y locales. Alguien recién había planteado ahí el problema de la cárcel, creo, o del panóptico. Y bueno, justamente el texto que ustedes tienen para trabajar en los trabajos prácticos es un texto que se llama El Panóptico, que es un texto clásico del pensamiento de Foucault,
donde él viene de alguna manera a mostrar cómo el poder en el sistema carcelario genera efectos de poder allá en la parte más capilar de la sociedad, donde de alguna manera se sobrepasa, va a decir el autor, algunos límites jurídicos. Entonces, va a decir Foucault que analizarlo allá a lo lejos, en los extremos, en la capilaridad del poder, es reconocer que el poder es mucho más que entenderlo desde un centro único. Es ir más allá de lo que hasta donde puede llegar el propio derecho formal. Y de esa manera, va a decir Foucault, el poder, allá a lo lejos, en las extremidades, cobra cuerpo a través de la utilización de técnicas y un conjunto de procedimientos e intervenciones que dan sustento a los efectos de poder que genera en los cuerpos de los individuos. La segunda precaución de método que le había planteado, dice que hay que estudiar el poder por las prácticas reales y efectivas, y no como una mera intención. El poder no debe ser estudiado por su lado de la intención, sino por donde efectivamente se produce, donde se dan las prácticas concretas, donde se generan, va a decir el autor, los efectos reales de su aplicación. Entonces, va a decir Foucault, haciendo un paralelismo entre lo macro y lo micro, dice, en vez de preguntarnos cómo aparece el soberano, es necesario preguntarse cómo se constituye ese sujeto allá a lo lejos en la multiplicidad de acciones que se llevan adelante en la vida social. Y es en la práctica concreta, efectiva, donde se dan los procesos de poder, donde se genera el efecto de poder, y no en la mera intención. Por eso dice Foucault, más que estudiar al poder como una suerte de alma central en términos de Leviatán saben de qué estoy hablando, de Hobbes, ¿cierto? Hay que estudiarlos en los cuerpos múltiples y periféricos donde el poder genera efectos en los sujetos. Observen ustedes entonces que esta segunda precaución, pone el acento en la necesidad de saltear el mero discurso de la intención y poner al poder en la práctica efectiva y concreta de la acción de los individuos. Por eso el poder uno lo puede sintetizar desde Foucault como la acción que llevan adelante unos actores para sobreponer a la acción de otros individuos. Entonces, primera cuestión era captar el poder en sus extremos, donde se vuelve capilar el poder en las instituciones más regionales y locales. La segunda cuestión tiene que ver con la práctica efectiva, donde se da la aplicación del poder, donde el poder realmente genera efectos sobre los cuerpos de los sujetos, y donde no hay una sola práctica, sino un conjunto de prácticas donde llevan a cabo la vida de los individuos. La tercera cuestión o precaución de método tiene que ver con lo siguiente. El poder no debe ser considerado como algo macizo y homogéneo, por ejemplo, una clase sobre otra, un género sobre otro, un grupo sobre otro, sino, va a decir Foucault, y voy a hacer un paréntesis, después vuelvo, es cierto que plantea esto en términos
de método, pero también es cierto que el propio Foucault se enreda en algún momento en este tipo de discusiones. Cuando ustedes analicen en los trabajos prácticos el problema del panóptico, van a ver que esta cuestión que él dice que no hay que considerarlo exclusivamente como algo macizo y homogéneo, aparece un poco más complicado en el análisis porque el problema del poder va a decir Foucault, tiene funciones y esas funciones las llevan adelante determinadas instituciones que tienen o generan más poder sobre otros en la sociedad. Sin embargo, cierro el paréntesis, vuelvo al planteo de Foucault, es que pensar al poder como algo macizo y homogéneo es no reconocer que el poder circula, que el poder funciona a través de eslabones de cadena, que el poder no está quieto, sino que es dinámico, Entonces, va a decir Foucault, es siempre mejor analizar el poder como algo que circula, que funciona en cadena, que se ejerce en red. ¿Por qué lo va a decir a esto Foucault? Porque el poder, va a decir Foucault, no es algo que uno lo agarra y lo mantiene de una vez para siempre, sino que el poder existe en la medida en que se ejerce sobre otros. Por eso el poder circula. Por eso el poder funciona a través de cadenas de eslabones, de movimientos, de retículas, va a decir Foucault. Entonces el poder se ejerce en cadenas o en eslabones de cadenas, en una red, donde los individuos no solamente circulan, sino que siempre están en situación de ejercerlo y de sufrirlo. ¿Se entiende esto, cierto? De ejercer el poder, pero también de sufrirlo. Pero por eso es fundamental entender el problema del poder visto como un elemento descentrado en la sociedad. Porque el poder lo puede tener, y los ejemplos que pone Foucault, el médico, pero también lo puede tener el hombre en una relación, lo puede tener el docente, lo puede tener alguien que lo ejerce. El poder se ejerce. El poder no se lo aprisiona, no se lo queda uno, no se lo guarda, sino que para que ejerza efectos de poder se tiene que estar siempre ejerciendo ese tipo de poder. El poder lleva en consecuencia a que el individuo siempre está en situación tanto de ejercerlo, pero también de sufrirlo. El poder, en consecuencia, transita por los individuos. Hoy tengo poder, pero al ratito no tengo poder porque hay otra situación en la cual yo no estoy en condiciones de ejercer ningún tipo de poder. Por eso siempre es importante, va a decir Foucault en esta tercera precaución del método, considerarlo no como algo macizo, no como algo homogéneo, sino como algo que circula, que funciona a través de cadenas y que funciona a través de una red donde los individuos siempre están en situación de ejercerlo y de producirlo. Y ese tipo de poder, que busca efectos de poder, se ve en aplicaciones concretas, reales, en la vida cotidiana, si se quiere. Uno podría hacer el esfuerzo rápidamente y ver alrededor nuestro, de cada uno de los que están conectados aquí, dónde se genera el efecto de poder, cómo se produce ese efecto de poder, cómo circula el poder en términos de nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Y cómo se manifiesta, se manifiestan en los discursos, se manifiestan en el conjunto de deseos, en los gestos, en las prohibiciones, en las clasificaciones, etc. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Chicos y chicas. ¿Dudas?
Bien, si hay dudas, como les digo siempre, después la dejan aquí escrita y yo trato de respondérsela en la medida que pueda. La cuarta precaución de método, que gracias Andrea, Nicolás y todos y todas. La cuarta, diríamos, precaución de método que viene a plantear el autor tiene que ver con esta idea de que el poder debe ser analizado desde abajo hacia arriba. Porque estamos acostumbrados a pensar siempre que el poder es de arriba hacia abajo, que es de un centro homogéneo, macizo hacia abajo. Por ejemplo, a través del Estado. Por ejemplo, a través de la clase social. Por ejemplo, a través de un grupo corporativo o lo que fuere. No, va a decir Foucault. Nosotros necesitamos entender el poder de manera ascendente. ¿Y cómo se hace, va a decir Foucault, entender el poder de manera ascendente? Es a través de los mecanismos más pequeños, infinitesimales, va a decir Foucault, donde lo que se observa es la técnica del poder, la táctica que genera el poder allá a lo lejos, silenciosamente allá a lo lejos, va a decir él, la historia, el trayecto. Es decir, que el poder hay que verlo de esa manera porque de esa forma vamos a tener una real perspectiva sobre lo que ocurre, permítanme el término, allá arriba. Es la única forma de entender, va a decir, el poder de arriba a través de un mecanismo ascendente. Y ese mecanismo ascendente es un mecanismo, un conjunto de tácticas por las cuales el individuo viene a revelar lo que es efectivamente el poder que se quiere imponer desde arriba hacia abajo. En consecuencia, va a decir Foucault, entender el poder de manera ascendente implica de alguna forma generar mecanismos, instrumentos y lo que dice él, un conjunto de tecnologías cada vez más sofisticadas, cada vez más importantes para entender cómo funciona efectivamente el poder en la sociedad en términos de los procesos de dominación. Porque en última instancia lo que estamos viendo nosotros es que el tipo de poder planteado por Foucault trata de reconocer cómo una sociedad capitalista como la que vivimos genera procesos de dominación, procesos de naturalización o normalización y procesos de disciplinamiento. Porque en última instancia lo que le va a interesar, dice Foucault, sobre todo al sistema capitalista, es tener hombres útiles. No es que se desconozca la necesidad permítame el término, de la ganancia y de la utilidad de los productos, pero lo que se necesita es la docilidad y el tiempo de los individuos, porque de esa manera se normalizan, se domina a los individuos y se hacen hombres útiles. En consecuencia, lo que se busca en última instancia, va a decir Foucault, a través de estos procesos de poder, es reconocer cómo son económicamente y políticamente útiles los individuos. Por eso es necesario reconocer cómo ese conjunto de mecanismos, de tecnología, de dispositivos, pueden de alguna forma observar, intervenir e incluso modificar el poder que puede ser ejercido desde arriba hacia abajo. ¿Cómo entenderlo entonces? De abajo hacia arriba. Finalmente aparece el problema de que el poder no es o no debería ser entendido como una mera producción de ideologías. Ustedes saben mejor que yo que hay toda una línea de trabajo sobre lo que es la ideología, la filosofía y la sociología y la política. Ha dado mucho
mucho material de estudio, así que seguramente por otras asignaturas saben lo que es la ideología. La ideología como representación del mundo, como representaciones que hacen a la vida social. Dicho de otra manera, estar en la virtualidad hace que tenemos que rechazar las entradas del teléfono. Por eso escucharon el ruido recién. Bueno, entonces decía que el poder no debe ser entendido meramente como una producción de ideologías, sino que si bien es cierto que la ideología de alguna forma pueden colaborar en la comprensión de lo que es el poder, va a decir Foucault que siempre es preferible pensar al poder como instrumentos efectivos de formación y acumulación de saber. Y eso se da fundamentalmente a través de métodos de estudio, métodos de observación, técnicas de registro, técnicas de recolección de información. Entonces, fíjense ustedes que si nos retrotraemos a la tercera o cuarta cuestión de método, aparece la idea de que el poder debe ser entendido en sus prácticas reales, porque es ahí, en las prácticas reales, y no solo en la mera representación de esas prácticas, donde uno puede recabar información respecto a la formación, a la acumulación de datos, a los métodos de observación, a las técnicas de registro, a las técnicas de recolección de información. Por eso hay que saber reconocer la distinción entre una mirada de las formaciones ideológicas, que son importantes porque uno no puede desconocer, y de hecho el propio Foucault no la desplaza totalmente al problema de la ideología, sino que es necesario y es preferible, dice Foucault, entender la investigación sobre el poder a partir de un conjunto de instrumentos concretos que nos permitan recolectar información y la información acumulada, la formación del saber y del conocimiento logrado, y para eso se necesita tener mecanismos, técnicas, instrumentos de recolección que proporcionan los aparatos del saber. En definitiva, y con esto ya voy cerrando por el día de hoy, lo que interesa en el pensamiento de Foucault es reconocer el poder como un proceso por el cual la sociedad capitalista en la cual se vive requiere necesariamente de individuos dóciles, naturalizados, individuos que tengan la capacidad de ser económica y políticamente útiles, porque de esa forma, va a decir Foucault, de esa forma aparece el problema de la dominación que se ejerce sobre los individuos en sociedad. Con esto, entonces, estamos en un plano totalmente alejado de lo que habíamos dicho sobre Marx la semana pasada, mientras si uno hiciera, diríamos, el ejercicio hipotético, porque ni siquiera vivieron en el mismo momento histórico, y se sentara de un lado de la mesa Marx y del otro lado de la mesa Foucault, no tendrían muchos puntos en común, salvo que es el sistema de producción capitalista el que los unifica como punto de objeto de estudio. Pero luego cada uno iría respecto al problema del poder por su lado, mientras el problema del poder pasa fundamentalmente por las clases sociales. En Foucault, el problema del poder es ver cómo se constituye a partir de la naturalización de los individuos una sociedad disciplinada. Frente a eso, los dos autores poco tendrían para ponerse de acuerdo. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
Bien, entonces luego en un rato me pongo a responder las preguntas, así aclaro un poquito lo que pudo haber quedado confuso. Les recuerdo que la semana que viene no vamos a tener clases, así que nos veremos dentro de 15 días. Bueno, que tengan buenas tardes y cuídense. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.